Vamos a ver, ventana, no hay. Diapositivas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya, a ver. Ahora sí. Vamos a cerrar, compartir. Ventana, esta de acá. Ahora sí, ¿ven, chicos? Confirmen, por favor. Sí, doctor, sí se ve. Estamos en la primera diapo. Ahora. ¿Tienen la primera diapo? Ya cambió la primera de la pregunta. Ajá. Ahora. Sí, hay un desfase de unos segundos, doctor, pero sí ya cambió, ya está en la... Está cambiando. Ya. ¿Está en esta de la glucocorticoides? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ya, magnífico. Entonces creo que era mi internet. Y yo que estaba haciéndole bullying a ustedes. Ya. Entonces hay que recordar que en la corticotropina también puede ser estimulada por estrés, todo tipo de estrés. El estrés, por ejemplo, por su examen, está produciendo ahorita gran cantidad de cortisol. Se van a quedar de daño, también ahí está el cortisol involucrado, ya la corticotropina estimulada por estrés, pero también por estrés, por infecciones, ¿no? Una infección, COVID, qué sé yo, una faringomielitis, una pielonefritis, cirugías, pacientes, por eso es que los pacientes que van a entrar a la sala de operaciones tienen que estar con una glucosa adecuada porque van a producir cantidad de cortisol y esa producción alta de cortisol va a hacer que la glucosa se dispare, o sea, un paciente que es diabético se dispare, inclusive esta cetoacidosis podría provocarse. Hipovolemia, hipotensión, quemaduras, también es un cuadro de estrés, quemaduras, pancreatitis agudas, todo lo que es estrés, exposición al frío. La hipoglicemia les mencioné porque ustedes saben que es el cortisol es una hormona contrarreguladora, de la insulina, entonces todo lo que produce hiperglicemia, entonces el cortisol, si hay baja glucosa necesitamos cortisol para que genere hiperglicemia, ¿no? Hipertermia es el esfuerzo físico y cuadros psicológicos, como le mencionaba, como lo que están pasando ustedes por mañana su examen. ¿Quién más podemos hacer que estimule? Estamos hablando de la corticotropina en general. ¿Quién más puede ser que estimule la corticotropina? Acá están las catecolaminas, ¿no? El estrés también, catecolaminas, miren por acá. Pero ¿quién más? La metopirona. La metopirona es un medicamento que inhibe la formación en la capa fascicular de corticoides. ¿Ya? Bloquea la síntesis de cortisol. Entonces, al bloquear la síntesis de cortisol, el cortisol que se va a producir ya no hace un efecto feedback negativo. Y como no hace un efecto feedback negativo, la corticotropina sigue produciéndose. ¿Ok? Recuerden que el cortisol hace efecto feedback negativo tanto en la hipófisis como también en el hipotálamo. ¿Qué más hay que recordar acá? Que el cortisol tiene horarios, sobre todo en las mañanas y en las noches baja, ¿no? Porque el cortisol es una hormona de estrés, una hormona de mantenernos despiertos. Entonces, en las mañanas donde estamos más estresados, requerimos cortisol. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ese sería respecto al cortisol. Entonces, aquí con la pregunta, mira, acá han puesto todo este párrafo de la diapositiva que nos han mandado, pero hay que recordar que cuando tenemos una hiperfunción hormonal, se debe realizar un test de supresión para comprobar si la hormona responde de forma normal a sus estímulos naturales o si tiene secreción independiente. Normalmente provocan hiperglucemia, les mencionaba, ¿no? Lo que hacía era agarrar glucosa del hígado para que genere una hiperglucemia en sangre y poder después los músculos y los huesos trabajar. Y se inhibe con sobrecarga de glucosa. Si yo le doy glucosa en sangre, ya no requiero glucosa en sangre, entonces la hormona de crecimiento se suprime. Ya, igual, la corticotropina se estimula la síntesis de glucocorticoides, ya, y se inhibe, también estimula, ¿no? Y se inhibe con corticoides exógenos. O sea, yo le doy dexametasona, por ejemplo, y esa dexametasona es un cortisol exógeno, y eso va a inhibir un feedback negativo tanto a la hipófisis como al hipotálamo. Y para la supresión es lo contrario. Para la supresión, por ejemplo, de la hormona de crecimiento, lo que tengo que hacer es, o para estimularla en todo caso, ya, para estimularla, lo que tengo que hacer para estimular la hormona de crecimiento, que tengo que hacer es hacer que el paciente tenga en hipoglicemia con insulina, y eso libera la hormona de crecimiento. Para la corticotropina, lo que tengo que saber también igual es, para estimular la síntesis de corticotropina, generar también una hipoglicemia. Entonces, acuérdense acá, para la corticotropina, para estimular, y para la hormona de crecimiento, estimular, hipoglicemia.
Para suprimir hiperglicemia y para corticotropina suprimir dexametasona. Listo, nada más. Y acá está el otro fármaco que pueden estimular como la hormona liberadora de corticotropina o el efecto feedback negativo inhibiendo los cortisoles, ya la formación de hormonas esteroideas con la metopirona, ¿ok? Doctor, ¿y esto para qué más sirve? La metopirona también sirve, pues lógico, si yo tengo un paciente con un Cushing, por ejemplo, endógeno de glándula suprarrenal, un adenoma productor de cortisol, yo no requiero mucha producción de cortisol, entonces este medicamento es específico para ese tratamiento. La metopirona va a inhibir la formación de hormonas esteroideas, ¿ok? Listo. Entonces aquí, con respecto al test, no es cierto. Para estimular hormonas sexuales se usa las hormonas liberadoras de gonadotropina, sí. Para estimular la hormona de crecimiento se usa la hipoglicemia, sí. Pues les hablé por qué. Para suprimir la hormona de crecimiento y la corticotropina se usa la sobrecarga oral de glucosa, no. La sobrecarga oral de glucosa solo se usa para suprimir la hormona de crecimiento, nada más. La corticotropina, para suprimirla, necesitamos específicamente medicamento llamado dexametasona, ¿ok? Listo. Para valorar la función hipofisiaria global se usa el triple estímulo con insulina, que genera hipoglicemia, con la hormona liberadora de tirotropina y las hormonas liberadoras de gonadotropina. Sí, y para valorar la corticotropina se puede usar un test de hipoglicemia. Sí, les dije, la hipoglicemia sirve para estimular, no para suprimir, sirve para estimular. La corticotropina, también la hormona liberadora de corticotropina también sirve para estimular, y la metopirona, porque lo que va a hacer es un feedback, va a inhibir el feedback negativo y va a seguir produciéndose corticotropina. ¿Ok? Listo. Esa es la pregunta más tranca de todas acá. Ya, un paciente con un síndrome polidípsico, esto sí lo repetí a los T1 en mi clase, polidípsico, poliúrico. También les dije a ustedes, me acuerdo, presenta los siguientes resultados de test de la SED. Test de la SED o test de la supresión de líquidos, ¿no? Test de la supresión de líquidos. Y al test de la SED, una osmolalidad urinaria previa de 160, luego tras el test de la SED, una osmolalidad de 175 y la administración de vasopresina, ya su osmolalidad urinaria cambió a 310. Indica el diagnóstico más probable. Entonces, paciente con polidipsia y poliuria, ¿qué pienso? Polidipsia y poliuria, en diabetes mellitus tipo 2, ¿qué pienso? En diabetes insípida, ¿y qué pienso? En polidipsia primaria, ¿verdad? Polidipsia primaria. Entonces, un paciente con un síndrome polidípsico y poliúrico, pues una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? O es una diabetes insípida, ya sea central o nefrogénica, o una PPP, ¿no? Una polidipsia primaria. En la diabetes tipo 2 la descarto porque no me daban en ningún momento de algún síntoma de glucosa alta, o sea, obesidad, qué sé yo, polifagia, pérdida de peso o una glicemia elevada, así que no es. Me quedo entre estos dos, una polidipsia primaria. Recuerda que la polidipsia primaria es una enfermedad psicológica, no psicogénica, ¿no? Una enfermedad psiquiátrica inclusive, ¿no? Que es un paciente que le gusta consumir grandes cantidades de agua, porque por ahí de repente pensó, en un momento escuchó de que quería mejorar su función renal o que de repente quería bajar de peso y le han dicho que agua y va. Entonces es una polidipsia primaria. Okay. Los dos de acá son pacientes que consumen gran cantidad de líquidos, y porque consumen gran cantidad de líquido, a la vez generan gran formación de orina. Entonces, ¿qué puede ser? Polidipsia primaria, sí, podría ser. Diabetes insípida central, podría ser. Insípida, podría ser. Secreción de hormona antidiurética, no, pues su nombre lo dice, ¿no? La secreción inadecuada de hormona antidiurética lo que va a hacer es gran producción de hormona antidiurética, antidiuresis, y al contrario, no me va a dar una poliuria, más bien me va a dar una orina normal. Hablando de poliuria, cuando hablamos más de 3 litros al día, ¿no? 3 litros al día. Una orina normal, no liguria, no, nada más. Perdón, chicos. Y la sensibilidad de los homorreceptores, no, esto de acá no. Ahora, entonces, ¿cómo diagnosticamos? Estamos sospechando que es una diabetes insípida o una polidipsia primaria. ¿Cómo descartamos? Entonces, hay que recordar que todo paciente que tiene poliuria o puede ser diabetes mellitus tipo 2, polidipsia primaria o diabetes insípida. 3 patologías. Para eso medimos la osmolaridad urinaria. La osmolaridad urinaria alta quiere decir que hay gran cantidad de solutos en esa orina, hay gran cantidad de sodio en esa orina, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta orina tiene poco agua, poco solvente, mayor cantidad de solutos. ¿Y qué casos puede ser? Por ejemplo, un soluto que puede generar que aumente la osmolaridad, la glucosa, por ejemplo. Ustedes saben que la glucosa cuando pasa más de 180 se escapa por el riñón
y pasa por todos los conductos, ¿no? Conducto aferente, conducto glomerulodistal, contorneado distal, perdón, conector, colector, y pasa por todo. Y al pasar por todo, esa glucosa que es alta va jalando agua. Y como va jalando agua, empieza a ser una poliuria. Pero es una poliuria con osmolaridad alta. Con esto descartamos la diabetes mellitus. Entonces, hace una diuresis osmótica. ¿Quién más puede hacer una diuresis osmótica? Los pacientes que usan manitol, ¿no? Los pacientes que usan manitol, el manitol es un medicamento que al momento de ser filtrado por el riñón, pasa por los tubos contorneados y va jalando agua también. Lo mismo, entonces me genera una osmolaridad alta, porque hay cantidad de solutos, en este caso el manitol, o en el otro sería la glucosa. Pero si la osmolaridad urinaria es baja, menos de 300 milimoles, como el caso que estábamos viendo, han sido de 160, 175, lo que hacemos es una diuresis acuosa, que quiere decir es una orina con mayor cantidad de agua que solventes, ¿ok? Entonces, ¿qué puede hacer acá? Esta diuresis acuosa puede ser que tenga su osmolaridad plasmática aumentada, y por lógica, si la osmolaridad plasmática está aumentada, el sodio también está aumentado. ¿Por qué, doctor? Porque ustedes tienen que saber la fórmula de calcular la osmolaridad plasmática, que es igual a 2 sodios sobre glucosa entre 18 más la creatinina o el BUN, ¿no? Y se dividía. Entonces, esta fórmula ustedes deben saberla, ¿ok? ¿Y quién es el componente principal para dar la osmolaridad plasmática? El sodio. Entonces, si tengo una osmolaridad plasmática aumentada, lógico, el sodio también va a estar aumentado. Entonces, ¿cómo puedo saber si en esta diuresis acuosa es diabetes insípida, ya, tipo 1 central, o es nefrogénica, o es una polidipsia primaria? Entonces, si mi osmolaridad plasmática está aumentada y mi sodio está aumentado, lo que tengo que hacer luego es medir la hormona antidiurética. Si la hormona antidiurética está disminuida, yo estoy pensando en una diabetes tipo central. ¿Qué causa diabetes insípida central? Traumas, HCAs, hemorragias, tuberculosis, todo lo que me genere, sobre todo, lesiones en base de cráneo, cerca al hipotálamo, ¿verdad? Cerca al hipotálamo. En cambio, en la diuresis tengo una diuresis acuosa que me da una osmolaridad aumentada, con un sodio aumentado, pero tengo una hormona antidiurética o una vasopresina normal. Entonces el problema es que sí se produce la hormona antidiurética, pero no hace efecto en los receptores. Y tengo una diabetes insípida nefrogénica. Acá la causa más frecuente, sobre todo, es el litio, ¿no? El litio inhibe el receptor de los receptores B2, ¿se acuerdan? Porque el B1 es vía periférica en las arterias, vasos, y el B2 es en los conductos contorneados contorneado distal y colector, ¿verdad? Colector sobre todo. Listo. En cambio, si tenemos un paciente con una osmolaridad plasmática disminuida, sodio disminuido, lo que pasa es que aquí el problema no es que no está jalando agua el riñón de más, ¿no? Mejor dicho, no está jalando agua y ya la hormona antidiurética está normal y hablamos de una polidipsia primaria. Y aquí puede entrar, en esta parte podemos entrar con el test de supresión de la sed o de agua, ¿no? Que agarramos el paciente, lo hospitalizamos, no le damos nada de agua y el paciente, como no va a tomar nada de agua, esa orina con el tiempo, si es una polidipsia primaria, va a empezar a concentrar, porque sí produce hormona antidiurética este paciente. Ya no le das nada de agua, va a empezar a concentrar y va a haber una orina más concentrada, ¿ok? Más concentrada. Otro diagnóstico también le puede hacer con prueba terapéutica, como hicieron en este caso, le dieron vasopresina. Y automáticamente cuando le dieron vasopresina, miren, su osmolaridad urinaria de que era 160 en inicio, aumentó a 310, ¿ok? Con el test de vasopresina. La vasopresina se administra de forma nasal, ¿no? Listo, entonces las causas de una diabetes insípida, como les decía, fueron genéticas o secundarias como tumores, traumas, postquirúrgicos, hemorragias granulomedulas, infecciones como la TB, granulomatosa sobre todo, sarcoidosis, vasculares, alcohol y autoinmune. ¿Ya? Es poliuria, polidipsia y hormona antidiurética disminuida. Tratamiento de desmopresina, es central. La periférica, acuérdense de litio, sobre todo, o un paciente con una poliquistosis renal. Listo. Acá está en la diabetes insípida, el test de prueba de vasopresina, no prueba terapéutica, le damos desmopresina, y empieza el paciente a jalar agua, ¿no? Empieza a jalar agua y su orina, su osmolaridad urinaria empieza a aumentar. Se vuelve una orina más concentrada porque recuerden que la diabetes insípida, la hormona antidiurética solo jala agua, va a jalar agua y la orina se va a ir concentrando más, la osmolaridad. Y la osmolaridad plasmática, por lógica, va a normalizarse. Listo.
3. Una mujer de 43 años acudió a consulta por un cuadro de fiebre, chicos, fiebre, no dice hipertermia, fiebre, nerviosismo, dolor cervical anterior, dolor cervical, o sea, en el cuello. La glándula tiroides está agrandada y su palpación duele. Le tocas el cuello y duele la glándula tiroides. La exploración funcional de la tiroides mostró un TSH inhibido y un T4 elevada. Señala la respuesta correcta. Chicos, hasta aquí, esta parte de acá. Es un hiper, primario, secundario, terciario. ¿Qué cosa es? T4 elevada y TSH inhibida. ¿Hipertiroidismo primario? Muy bien, es un hipertiroidismo primario, ¿no? T4 libre. Recuerden que la TSH es screening y lo que tengo que pedir siempre es T4 libre, ¿no? El T3, doctor, T3 no tanto se pide porque, como ustedes saben, el T3 se metaboliza periféricamente, no en la sangre, así que no ayuda mucho, para hiper sobre todo ya. Pero lo ideal siempre que pidan es un TSH y un T4 libre, ¿ok? Como dice el doctor, es un hipertiroidismo primario. Entonces, señala la respuesta correcta. El cuadro sugiere una tiroiditis de Hashimoto que se confirmará por la presencia de anticuerpos antitiroideos. Ya, muy bien. El Hashimoto sí es una enfermedad autoinmune, recuerden, pero genera un hipotiroidismo. Ya, un hipotiroidismo, no genera un hipertiroidismo. Doctor, pero yo por ahí he visto pacientes que pueden hacer al inicio un hipertiroidismo, porque como es una enfermedad autoinmune, con depósito de linfocitos, puede generar una inflamación, y esa inflamación puede ser que las hormonas ya producidas de tiroides pueden aparecer. Sí, ya en cuadros bien raros de Hashimoto, es una enfermedad autoinmune, puede al inicio aparecer una tirotoxicosis, ya, una crisis de Hashimoto, le dicen, ¿no? Una tirotoxicosis. Al inicio, un 5% de todos los pacientes con hipotiroidismo por Hashimoto. Pero la mayoría, lo más común es que solamente genere un hipotiroidismo sin dolor, asintomático al inicio, con un periodo de evolución de años. Ya a los 30 puede aparecer el Hashimoto, pero la glándula tiroidea se llega a eliminar, se llega a destruir a los 50. Por eso recuerden que todo lo que es tiroides es asociado, va más a mujeres que a hombres, ¿ya? La tiroides de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que genera un hipotiroidismo primario por destrucción, por depósito de linfocitos, y que aparece ese cuadro a los 30, 40 años, pero la clínica recién aparece a los 50 años. O sea, a 40, 50 recién aparece la clínica. Acuérdense de eso, ¿eh? No comparado con el Graves base 2, que el Graves base 2 está asociado más a mujeres, pero la época que presenta el Graves base 2 es a la edad de los 20 a 30 años. ¿Okay? Cambia las edades. ¿Ya? Listo. Entonces, el cuadro sugiere una tiroiditis de Hashimoto, no, porque estoy mencionando que la tiroiditis de Hashimoto no duele, y esta sí duele, hay dolor a la palpación, el Hashimoto no duele. Ya, otro es que lo más común es que genere un hipotiroidismo, no un hipertiroidismo. Entonces, esta de acá no va. Los síntomas relacionados con la situación del hipertiroidismo mejoran con los fármacos betabloqueantes. En esta entidad no está indicado generalmente el uso de antitiroideos. Mira, tenemos los síntomas relacionados con la situación del hipotiroidismo mejoran con los fármacos betabloqueantes, sí, es verdad, ¿ya? Porque hay un estímulo adrenérgico, necesitamos betabloqueantes. Propanolol, por ejemplo. Utilizamos atenolol, propanolol, para evitar la taquicardia, las palpitaciones, qué sé yo, la sudoración, ¿no? Todo eso, el temblor fino que puede haber ahí, betabloqueantes, ¿ok? Pero en esta entidad no está indicado generalmente el uso de antitiroideos. En esta entidad el uso de antitiroideos no es indicado. Miren, si hablamos de un hipertiroidismo, lo más frecuente en general es mujeres, y lo más frecuente, ustedes saben que es autoinmune, Graves base 2, la enfermedad por hipertiroidismo autoinmune, mujeres de 20 años, sobre todo 20, 30 años, ya se pasó acá la señora, pero también igual, hay un bocio difuso, pero no hay dolor. Acá hay dolor, no hay fiebre, acá hay fiebre, entonces se va alejando, se va alejando. Y si, de todas maneras, si es un hipertiroidismo, sí se requiere generalmente uso de antitiroideos, sí se requiere uso de antitiroideos. La tiroiditis de Kervain conduce indefectiblemente a un estado de hipotiroidismo crónico. Sí, la tiroiditis de Kervain conduce indefectiblemente a un estado... Ya. La tiroiditis de Kervain es una tiroiditis subaguda que ocurre por un virus
y este virus lesiona la glándula tiroidea. Al inicio genera un hipertiroidismo por semanas y luego queda con hipotiroidismo ya por meses. Se resuelve aproximadamente de 6 a 12 meses. O sea, te va a dar un hipotiroidismo, pero a los 12 meses se va a resolver. ¿Ok? Se va a resolver. Ya. La tiroides subaguda se caracteriza por un aumento homogéneo de la captación de yodo radioactivo por la tiroides. Ya, en la tiroides subaguda, en un momento, puede captar yodo porque está inflamada, mejor dicho, inflamada, pero cuando hay avidez por yodo, puede jalar yodo. Cuando hay avidez por yodo, por ejemplo, ¿quiénes jalan yodo? Un Graves base 2. Un Graves base 2, por ejemplo, como está estimulado por anticuerpos, anticuerpos estimuladores de la tiroides o receptores de la tiroides, están constantemente produciéndose glándulas, hormonas tiroideas y requieren sustrato, y el sustrato de las hormonas tiroideas es el yodo. Entonces ellos tienen avidez por yodo, ¿okay? La avidez por yodo. En cambio, una tiroiditis subaguda, el problema que ocurre de la el hipertiroidismo que ocurre en un inicio y luego el hipotiroidismo, más que nada no es porque están produciéndose grandes cantidades de hormonas tiroideas, sino que está inflamada esta glándula, y como está inflamada, empiezan a aparecer estas hormonas tiroideas, salen al torrente sanguíneo por la inflamación, más que nada. Entonces, conclusión. Ya. Antes de eso, chicos, solamente quería decirles que recuerden que quien se produce en grandes cantidades las hormonas tiroideas es la T4. La glándula tiroides produce más T4 que T3. Un 90 a 100% es producido por T4 y un 20% por T3, ¿ya? Así que, ¿por qué? Porque la T3 al final se metaboliza en el tejido periférico, en la célula donde va a actuar, recién de T4 a T3, vía periféricamente. Eso tienen que saber. Pero si te pregunto, ¿cuál es la hormona con mayor producción en la glándula tiroides? Es la T4. ¿Tiempo de vida? ¿Quién vive más? La T4, 7 días. Por esa misma razón nosotros damos levotiroxina, porque la levotiroxina dura más tiempo, 7 días, una semana. En cambio, la T3 dura un día, inclusive horas, nada más. Pero sí hay que recordar que la T3 es la más potente, es la que al final es la que actúa al final en la célula, porque la T4 se transforma en T3. Entonces es la más potente, ¿ok? Esa parte quería que recuerden. Y recuerden también que hay enzimas que hacen la transformación de T4 a T3, hacen la transformación de T3 a T4 y hacen la formación de T4 a T3 inversa, las desyodasas. Desyodasa tipo 1, desyodasa tipo 2 y desyodasa tipo 3. ¿Por qué les pregunto? ¿Por qué les menciono esto? Porque hay que saber que estas desyodasas, como les mencionaba, son formadoras de la T3 vía periférica, ¿ya? Hígado, riñón, por ejemplo, la de tipo 1, la tipo 2 está en el sistema nervioso central y la tipo 3 está en el sistema nervioso central y placenta, ¿ok? La conversión de T4 a T3, la conversión de T4 a T3 y la desyodasa tipo 3 es la conversión de T4 a T3 inversa. Y esta T3 inversa es inactiva, es inactiva. ¿Y por qué les digo que es inactiva? Hace un momento en la clase pasada no les mencioné esto. ¿Por qué es inactiva? Porque esto ocurre, sobre todo esta desyodasa tipo 3 ocurre cuando un paciente está enfermo, está con sepsis, por ejemplo, está con un cáncer, qué sé yo, ¿ya? ¿Por qué? Para protección, en una sepsis el catabolismo está aumentado. Entonces yo no quiero que se consuma más energía de lo demás, ¿no? Más energía. Entonces lo que yo hago, lo que se produce es esta desyodasa tipo 3 para generar T4 a T3 inactiva y así genero que esa célula no se metabolice tan rápido, ¿ok? Entonces, en el eutiroideo del enfermo ocurre eso. En el eutiroideo del enfermo, el problema es que la T3 activa no se produce y se produce más T3 reversa. Listo, entonces, una conclusión. La tiroiditis de Hashimoto es forma autoinmune, es no dolorosa, hipotiroidismo, casos raros de heterotoxicosis transitoria, como les mencionaba, bien raros, menos del 5%, es enfermedad autoinmune, anticuerpos antitiroideos, lo más frecuente, un 80-90% son los anticuerpos antitiroideos, y pruebas de función tiroidea, ya la duración de resolución es el hipotiroidismo en este caso suele ser para toda la vida, porque la glándula tiroides se lesiona completamente. Luego hay una tiroiditis subaguda, como les mencionaba, posible causa viral, está metido aquí el Coxsackie, está metido aquí el virus de la papera, está metido hasta el COVID. Está metido. La causa, me pasó un caso, ya un paciente con un cuadro de una faringomidalitis, ya, por probable Coxsackie, ella era una mamá
joven que tenía su hijo que estaba con un problema de una coxsackie, una herpangina, estaba con su amígdala roja eritematosa con pústulas. Recuerdo que estaba en pediatría su hijito, pero en ese momento también se vino a ver ella y tenía un cuadro de una faringitis. Asociado a eso, de la faringitis, tenía palpitaciones y dolor de cuello. Yo en inicio, cuando estaba en tópicos, supuse que el dolor de cuello era por la faringitis. Cuando le examiné la faringe, sí, pues específicamente tenía sus lesiones de herpangina, pero ya se estaban infectando. Entonces dije, bueno, le doy antibiótico, pero lo que me llama la atención es que estaba la taquicárdica y estaba esa sensación del hipertiroidismo, estaba ansiosa, se paraba, se sentaba, estaba bien ansiosa. Entonces, y taquicardia, le tomé la temperatura y no había. No había temperatura, pero seguía taquicárdica. Entonces ella misma me dice, doctor, me duele acá. Y cuando levanta su cuello, veo que el cuello estaba aumentado de tamaño. Le toqué y estaba muy doloroso. Estaba inclusive rojo, de verdad. Entonces se supuso, pues llamé al endocrinólogo y me confirmó que sí, era una tiroiditis subaguda o llamada Kervain. La tiroiditis subaguda llamada Kervain es una causa viral, que puede ser en el mismo asociado al mismo cuadro viral en ese momento o pasadas semanas después puede inflamarse la glándula tiroidea. Y recuerden que es dolorosa, toquen la glándula, duele. Hay un cuadro de tirotoxicosis por semanas, luego seguido de un hipotiroidismo por meses, hasta 12 meses puede haber, ¿ya? Pero cuando pasan los 12 meses, hay una resolución de la función tiroidea normal, ya pruebas de función tiroidea, hay que pedir pruebas de anticuerpos para descartar pruebas de función tiroidea, tiroides, captación de yodo radioactivo. ¿Hay posibilidad de un 5% de un hipotiroidismo permanente? Sí, hay, pero lo más común es que a los 12 meses se resuelva el cuadro. Luego hay una tiroiditis silente, no dolorosa, ¿ya? Y una tiroiditis postparto. Estas dos también son medidas por anticuerpos. Se recuerden que cuando son anticuerpos hay que asociarlos a enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, sobre todo enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1. Son pacientes, mujeres que por ejemplo han dado a luz y al año empiezan a cursar con hipotiroidismo. A veces cursa con hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Igual puede resolverse al año también, o también pueden quedar permanentes. Luego, hipotiroidismo inducido por drogas, acá está la amiodarona y el litio. Miren chicos, la amiodarona tiene dos efectos, o bien te produce un hipertiroidismo o bien te produce un hipotiroidismo, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, solamente ya les voy considerando que la amiodarona es un fármaco bien tóxico, así que por favor no estén dando por largo tiempo la amiodarona. Listo. O sea, como acá dice, ¿no? Ocasionalmente puede darme tirotoxicosis por un efecto llamado base 2 y por otro efecto de Charkov me puede dar un hipotiroidismo. ¿Okay? Esto lo vamos a recordar más adelante. La inducción inducida por radiación, también lo dice en mi clase, pacientes con enfermedad de Graves base 2 para curar cuando no pueden ser un tratamiento resistente, cursan con bastante taquiarritmias, cursan con bastante tormenta tiroidea, lo que hacen es darle con yodo radioactivo, quema la glándula tiroidea, al quemar la glándula tiroidea, se quema todo y pasa a un hipotiroidismo permanente, ¿ok? Entonces, una tiroiditis inducida por radiación, ya sea por yodo radioactivo o por una radiación por un tratamiento de un cáncer, ¿ok? Y la tiroiditis aguda y supurativa. Las agudas, chicos, es un proceso infeccioso directamente, ya no una viral reactiva, sino es una infección directamente en la glándula tiroides. La glándula tiroides se infecta por un germen, el más común, Staphylococcus aureus, y lo destruye, ¿ya? Entonces, infecta, se llena de absceso, puede haber secreción por la glándula tiroidea, por ahí puede salir pus. Tratamiento, antibióticos. Mientras esté inflamada la glándula, puede haber momentos de tirotoxicosis, puede haber momentos de hipotiroidismo, ¿ya? Si la infección se trata a tiempo, puede resolverse el cuadro, pero si la infección lesiona mucho la glándula, puede haber un hipotiroidismo permanente, ¿ya? Listo. Entonces, recuerden eso. ¿Qué más hay que recordar? Acá los anticuerpos les mencionaba, por ejemplo, el antiperoxidasa. ¿Se acuerdan de la peroxidasa que tiene que ver en el yodo, en la oxidación, en la organificación y el acoplamiento? La antiperoxidasa está involucrada en la tiroiditis de Hashimoto autoinmune, 90-100%. Pero miren, el anticuerpo, el TSI, llamado también TSI, o anticuerpo con receptor de la tiroides, ¿ya? También hay en Hashimoto, pero es bajo, un 10-20%. También, igual, en la enfermedad de Graves base 2, que es un hipertiroidismo, por gran cantidad de este anticuerpo, pero también puede haber antitiroglobulina o antiperoxidasa, o llamado también mitocondrial, ¿no?
Entonces recuerden que las dos enfermedades principales de la tiroides pueden haber los tres anticuerpos, pero recuerden que la tiroides autoinmune, el anticuerpo que predomina es la peroxidasa, o la de Hashimoto, ¿no? Y la de Graves base 2, la que predomina es el anticuerpo del receptor de la tiroides, ¿no? O el receptor de la tirotropina. ¿Ok? Listo. ¿Qué más recuerden? Como son enfermedades autoinmunes, recuerden que está asociado a la diabetes tipo 1, asociado al vitiligo, y también las mujeres embarazadas aproximadamente tienen anticuerpos, por eso que después hacen un hipotiroidismo de la gestante, no un hipotiroidismo postparto. Acá está. Listo. Como les mencionaba, la tiroides subaguda de Kerr-Weill se caracteriza por inflamación de la glándula tiroidea con liberación de hormona preformada almacenada. Eso es lo que le estoy diciendo hace un momento. La tiroides subaguda de Kerr-Weill no es que consuma más yodo. Lo que hace es que esas hormonas tiroideas ya formadas en el coloide empiezan a salir con gran cantidad. Y a un inicio, por eso les dije, hay una tirotoxicosis y luego, como se inflama, se lesiona, hay un hipotiroidismo. Está en una tiroiditis frecuente, autolimitada, es la causa más común de dolor tiroideo, chicos, dolor tiroideo con virus. ¿Qué más? Es aguda o puede ser subaguda, les mencionaba, puede ser aguda o subaguda. O sea, el proceso viral puede estar asociado al mismo tiempo o puede ser después de un proceso viral. Recuerden que está asociado a virus como Coxsackie, como el COVID, las paperas. Hay una fase de hiperfunción tiroidea y luego varias semanas y luego hay una fase de hipotiroideo que desaparece en meses, pero desaparece. Tratamiento en esta tiroiditis subaguda de Kerr-Weill, AINES, chicos, AINES. Naproxeno, va bien con naproxeno para aliviar el dolor. Doctor, si mucho duele o está muy inflamado, corticoides puedo agregarle. Listo. ¿Qué más le puedo dar? Como hay mucha taquicardia, palpitaciones por la tirotoxicosis en ese momento, le puedo dar un betabloqueador como propanolol, ya si los síntomas están marcados a flor de piel. Doctor, si después queda con un cuadro de hipotiroidismo, como les dije, el hipotiroidismo que cursa es un hipotiroidismo a veces subclínico inclusive, entonces no se recomienda dar hormonas tiroideas, no se recomienda, a menos que la TSH empiece a aumentar a mayor a 10, se recomienda, ¿no? TSH mayor a 10, ahí ya empezamos a iniciar hormonas por cierto periodo de tiempo, nada más porque esto remite, por eso que no se recomienda, porque a veces remite a los 6 meses, a los 8, no se sabe en qué momento va a remitir. Listo. Entonces los síntomas relacionados con la situación del hipertiroidismo mejoran con los fármacos betabloqueantes. En esta entidad no está indicado generalmente el uso de antitiroides, ¿ok? Es la tiroiditis subaguda de Kerr-Weill, la tiroiditis subaguda de Kerr-Weill. Como les dije, no es necesario el uso de antitiroideos, y si cuando ya estamos en la fase hipotiroidea, levotiroxina, siempre y cuando esté bien descompensado el paciente, cuando el TSH esté más de 10, pero lo normal es no darle porque esto tiene un límite, no se resuelve espontáneamente. Vuelvo a repetir, la tiroiditis de Kerr-Weill no conduce a un estado de hipotiroidismo crónico. Hay un hipotiroidismo, sí, pero no te cursa en un estado sobre todo permanente. No, es raro, bien raro, ¿ya? Y como les dije también, la tiroiditis subaguda, aumento homogéneo de la captación de yodo. No capta yodo porque no está proliferándose, sino que el proceso de esta tiroiditis es porque, o este proceso de la hipertiroidismo es porque se salen las hormonas tiroideas ya formadas o preformadas en el coloide y se salen al torrente sanguíneo. Pero no es porque esté produciendo grandes cantidades de hormona tiroidea, ¿ok? Entonces no capta yodo, no como en la enfermedad del bocio endémico, no como en la enfermedad de Graves base 2. Un paciente con bocio endémico, un hipotiroidismo con bocio endémico, le das yodo, automáticamente lo va a captar homogéneamente todo, la glándula tiroides se va a pintar de yodo. O un Graves base 2 también, toda la glándula tiroides está de yodo. ¿Y la tiroiditis subaguda es la única forma de tiroiditis? No, ya hablamos que no. Hay otras tiroiditis de más. A la tiroiditis, por ejemplo, por radiación, hay tiroiditis por drogas, la miodorona, por ejemplo, la tiroiditis postparto, la silente o no dolorosa, por ejemplo. Entonces no es la única, ¿ya? No es la única. 4, ya. Entonces, 4. Mujer de 68 años, natural de la provincia de Huesca. Cuando te ponen en provincia de Huesca es por algo, con antecedente de un pequeño bocio multinodular eutiroideo y arritmias, por lo que ha sido tratada desde hace 2 años con amiodarona. 2 años con amiodarona, miren. Hace 2 meses presenta pérdida de 5 kilos de peso y deposiciones diarreicas, 1 a 3 deposiciones diarreicas sin productos patológicos y palpitaciones frecuentes. El diagnóstico más probable es, mira, tiene palpitaciones, tiene diarreas, tiene pérdida de peso, tiene arritmias cardíacas, es un hipertiroidismo,
¿no? Clínicamente es un hipertiroidismo. Ahora, como antecedentes que tenía un bocio multinodular eutiroideo, o sea, antes esta paciente tenía su bocio, múltiples nódulos en su bocio, un cuello grandote, gigante, una glándula tiroides gigante con múltiples nódulos, pero era eutiroideo, o sea, los nódulos estaban ahí, pero no producían más hormona tiroidea de lo normal. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? A esta paciente le dieron amiodarona, y la amiodarona, uno de sus componentes principales es el yodo. El yodo. Entonces teníamos una paciente con bocio multinodular eutiroideo, ya, tenía un bocio, por algo tenía ese bocio, tenía una glándula grande, y le damos yodo, entonces este bocio multinodular agarra el yodo, ya tiene sustrato y empieza a formar hormonas tiroideas y empieza a ocurrir un hipertiroidismo. Entonces esta pregunta es un hipertiroidismo por yodo. ¿Ya? Esto ustedes ya saben, el metabolismo de las hormonas tiroideas, la captación, sin transporte con sodio, y luego para que salga alcaloide tiene que salir un yodo y entrar un cloro, ¿no? ¿Se acuerdan? Un yodo, entrar un cloro, ¿ya? Por la pendrina, ¿no? Por la pendrina. Acá está la pendrina, por ejemplo, por la pendrina. Salía un yodo y entraba un cloro, ¿no? Entraba un cloro. Ok. Y aquí hacía la oxidación, la organificación y el acoplamiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo por la peroxidasa, ¿no? Por la peroxidasa hacía la oxidación, luego una vez que estaba oxidado el yodo, se de reducido pasaba a oxidado, luego había una organificación y luego un acoplamiento, ¿no? Y luego después por endocitosis, luego una proteólisis y luego se expulsaba las hormonas tiroideas a la sangre. Entonces, esto de aquí hay que memorizarlo. Yo tengo mi memotecnia que me ayuda, si ustedes tienen su memotecnia en buena hora, pero les explico. El fenómeno del Job Basedow, yo le pongo así Basedow, le hablo con una terminación en N, como esto es la W, lo volteo, me parece una N, Basedow, no Dow, sino Basedow, fenómeno de Job Basedow, que quiere decir al final on, ¿no? On. Y efecto de Bolshakov, off, apaga. On, prende, off, apaga. Entonces el fenómeno de Job Basedow prende la glándula tiroides. Tú le das yodo exógeno y vas a prender a la glándula tiroides para que empiece a producir hormonas tiroideas y genere un hipertiroidismo. ¿Ok? Ese es el fenómeno de Job Basedow. ¿Ya? Basedow. Por administración exógena de yodo a través de alimentos o fármacos ricos en yodo como la amiodarona. Ahí está. Hipertiroidismo. En cambio, el efecto de Bolshakov, eso también lo hablamos en la clase rápidamente, no lo mencionamos, inhibe la organificación del yodo. Off, apaga la glándula tiroides. Entonces la apaga y produce un hipotiroidismo. Hipotiroidismo apaga. Con tormenta tiroidea, a veces le damos yodo, sobre todo el Lugol, ¿no? Como tratamiento. Y el Lugol, por el efecto de Bolshakov, hace un hipotiroidismo. ¿Ok? Listo. Chicos, amiodarona, fíjense, fibrosis pulmonar, hepatopatías, ya, hepatitis no alcohólica, miren chicos, ¿ah? ¿Qué más principalmente? Y en la tiroides lo que va a hacer es dos cosas. O inhibe la conversión periférica de T3, ¿ya? Entonces genera un hipotiroidismo, o por efecto de Joe Basedow puede ser un hiper. O sea, puede ser un hipo o puede ser un hiper, lo que hace la amiodarona. Un hipertiroidismo por efecto de Joe Basedow y un hipotiroidismo por la inversión de la conversión periférica de T4 a T3. ¿Ok? De esas dos formas, la amiodarona puede producir un hipo o un hipertiroidismo. En este caso, que es un caso interesante, una pregunta bien bonita, ¿ya? Entonces, amiodarona, recuerden, no fibrosis pulmonar, por lo menos no más de 6 meses, la amiodarona solamente un par de semanas nada más para controlar la arritmia cardíaca y luego, por favor, suspéndanla porque genera fibrosis pulmonar, hepatopatías, eso es lo que yo me acuerdo principalmente. Y problemas con la tiroides, ¿ya? Entonces, se genera todo eso. Ahora, este caso es interesante, ¿por qué? Porque te hablan de una provincia de Huesca. Probablemente recuerden, chicos, que en la sierra, en la selva, suele haber bocio endémico. Si te preguntan, causa más frecuente de hipotiroidismo, en general, es la enfermedad de Hashimoto. Es la causa más frecuente en general del hipotiroidismo. Pero si te me dan en provincias, si me dicen en la sierra central, si me dicen en la selva, la causa más común
en poblaciones, la causa más frecuente es un hipotiroidismo por un bocio endémico. ¿Y por qué? Porque hay un déficit de yodo. El bocio endémico es porque en esos lugares no compran la sal yodada. Ustedes saben que la sal se decretó que tiene que tener yodo, es una ley, ¿no? Para que le pongan yodo y que haya una sal yodada y poder alimentarse. Pero como ellos viven cerca a minas de sal, entonces agarran su sal que está en sus minas, que están, por ejemplo, qué sé yo, a cuadritas en un cerro, sacan la salsita y esa sal la consumen. Esa sal que están consumiendo de esa mina de sal no tiene yodo. Entonces se están consumiendo con poca cantidad de yodo. Aparte, ustedes saben que los alimentos que tienen más contenido de yodo, ¿dónde están? Son los de origen de mar, mariscos, ¿no? Pescados tienen alto contenido de yodo. En los pacientes que viven en la sierra, en la selva, no comen mucho pescado, entonces no hay mucha cantidad de yodo. Entonces empiezan a hacer una glándula hipertrofia grande, crece para tratar de hiperfuncionar, para tratar de captar todo el yodo posible que le llegue, el mínimo yodo posible que le llegue, la captan, por eso que el cuello aumenta de tamaño, bocio, endémico, y hacen hipotiroidismo porque a la larga no hay suficiente yodo para producir las hormonas tiroideas, ¿ok? Por eso te han puesto esta pregunta. Entonces este paciente tenía un bocio endémico, multinodular eutiroideo, tenía un bocio endémico, y que lo que hemos hecho es darle a yodo, y hemos hecho un efecto de Joe base Don, ya ha formado hormonas tiroideas, ¿ok? Listo. Entonces un hipertiroidismo por yodo. Tiroides de Kervain nos mencionaría fiebre, dolor, nos mencionarían dolor, fiebre, sobre todo, ¿no? La enfermedad de Grace es oftalmos, es oftalmos nos mencionarían. Si hay un bocio, que es un bocio no nodular, sino es un bocio difuso. Bocio multinodular es porque ves nódulos, palpas nódulos en el cuello. En este caso, en el Grace Basedow, más en jóvenes, 20, 30 años, ¿ok? 20, 30 años. Ya. Y no requiere de mirada así, espontáneamente usa el Grace Basedow. Listo, entonces esperonismo por yodo. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta en relación con el síndrome de Cushing? A ver, el síndrome de Cushing. Recuerden, chicos, que el síndrome de Cushing puede ser por causa exógena, la más frecuente, por iatrogenia, porque tú le das tu corticoides por más de 2 semanas, le das tu prednisona de 50 miligramos, haces una iatrogenia, es un Cushing exógeno que es la causa más frecuente en general, y si no fuera ese, si es un Cushing, un síndrome de Cushing endógeno, la causa más frecuente es secundaria, o sea, un adenoma hipofisiario productor de corticotropina. La causa más frecuente de un Cushing endógeno es la enfermedad de Cushing. Repito, la causa más frecuente de enfermedad de síndrome de Cushing endógeno es un adenoma hipofisiario productor de corticotropina, o sea, la enfermedad. Cuando esa enfermedad, cuando le ponemos nombre hay que recordar que el carcinoma bronquial puede secretar corticotropina y simular clínicamente un Cushing hipofisiario. Sí, recuerden, el cáncer de células pequeñas, coaxel, que tienen gran cantidad de síntomas paraneoplásicos, cáncer de páncreas, cáncer renales, pueden producir corticotropina, y esta es estimular a un Cushing, ya hipofisiario. El Cushing de origen hipofisiario es más frecuente en hombres que en mujeres. A ver, el Cushing hipofisiario es más frecuente, sí, pues es más frecuente en hombres que en mujeres. Ya, no, aquí no es necesariamente más frecuente en hombres que en mujeres, mejor dicho, más es en mujeres. Recuerden que todos los problemas endocrinológicos, en general, va más en mujeres, ¿ya? La enfermedad de Cushing es la causa más frecuente del síndrome de Cushing. Como les dije, la causa más frecuente de un síndrome de Cushing es exógeno. Y si fuera endógeno, recién la enfermedad sería la más frecuente, ¿ok? Entonces aquí sería el exógeno, primero. Cushing por secreción ectópica de corticotropina, la administración de hormona liberadora de corticotropina, ¿aumentan los niveles de corticotropina? Claro que sí, pues, ¿no? Allá. No, esta de acá es falsa, chicos, es falsa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un Cushing por secreción ectópica de corticotropina, por decir un cáncer de células pequeñas, un broncogénico, que hice yo, que está produciendo corticotropina, si yo le administro hormona liberada de corticotropina, le da igual, no va a aumentar los niveles, porque esta secreción ectópica es independiente de la hormona liberadora de corticotropina, es independiente, está produciéndose de por sí, solita, ¿ya? Entonces no es.
El síndrome de Nelson puede surgir tras la extirpación de un adenoma adrenal productor de glucocorticoides. Ok, ahorita hablamos del síndrome de Nelson. Entonces, acá está. El síndrome de Cushing, recuerden, más frecuente es exógeno, y si fuera endógeno, el más frecuente es los dependientes de corticotropina, o sea, adenoma hipofisiario o enfermedad de Cushing. En ese término le damos enfermedad de Cushing. ¿Ok? Ya. Independientemente de corticotropina, son los tumores, ¿verdad? Los cánceres, los paraneoplásicos, sobre todo, de los tumores. Por ejemplo, los tumores de células pequeñas, los broncogénicos, los de páncreas, pueden generar una corticotropina exógena, ¿no? O mejor dicho, fuera de la hipófisis. ¿Ya? Listo. Ahora, el síndrome de Nelson es un tumor hipofisiario e incremento de pigmentación debido a niveles elevados de corticotropina. ¿Ya? El síndrome de Nelson, acuérdense chicos, la corticotropina, cuando se estimula en grandes cantidades, es un precursor, yo lo tomo así para más rápido, para que no se mareen. Los componentes de la corticotropina tienen molecularmente similar a la hormona estimulante de melanocitos. Entonces, cuando yo tengo grandes cantidades de corticotropina, lo que voy a estimular es también a los melanocitos. Por eso, ya los pacientes que tienen un Cushing exógeno, un Cushing de origen endógeno, sobre todo hipofisiario, con grandes cantidades de corticotropina, pueden ocurrir una hiperpigmentación, de la piel, llamado un bronceado permanente. Inclusive el bronceado es tan marcado, tan severo, que hasta las encías, las mucosas se pintan. Ustedes ven su DNI de la paciente, era de tez blanca y actualmente está como si estuviera bronceada, ¿sí? ¿Ok? Eso tienen que recordar, chicos. Listo. Entonces, acá el carcinoma bronquial puede ser tratado con la corticotropina y similar a un clínicamente Cushing hipofisiario, sí puede ser, ¿ok? El Cushing de origen hipofisiario es más frecuente en hombres que en mujeres, no, les dije que no, daba más frecuente en mujeres. La enfermedad de Cushing es la causa más frecuente del síndrome de Cushing, no, les dije que el Cushing exógeno es más frecuente. Y en el Cushing por secreción ectópica de corticotropina, la administración de hormona liberadora aumenta, no, porque ya les dije que cuando es ectópica, cuando es por tumores, le daba igual, porque es de forma independiente, están produciendo de forma independiente corticotropina, sin estimulación. El síndrome de Nelson puede surgir tras la extirpación de un adenoma adrenal productor de glucocorticoides. No, el problema no es por el adenoma. El problema, el síndrome de Nelson, como lo vuelvo a repetir, es arriba, ¿ya? Arriba, acá. Con un rápido crecimiento de tumor hipofisiario, incremento de la pigmentación debido a niveles de corticotropina, ¿ya? Un tumor hipofisiario. Listo. 6. Paciente de 45 años de edad presenta plétora facial, obesidad, hipertensión arterial y estrías violáceas abdominales. ¿Qué más falta acá? Falta joroba de búfalo. ¿Qué más? Obesidad central. Bueno, esta obesidad central. ¿Qué más falta acá? ¿Qué más hay en Cushing? Estría, osteoporosis, necrosis avascular, fractura de cadera por la necrosis avascular, hiperglicemias, ¿no? Hipertensión, ¿qué más? Disminución de la libido, ¿no? Hirsutismo, ¿no? Androgenismo también. Entonces todo eso genera un Cushing, ¿no? Todo eso genera Cushing. Estrías violáceas sobre todo. ¿Cuál sería el paso siguiente más adecuado? Entonces, si estamos hablando de un síndrome de Cushing, lo que tenemos que hacer en un inicio en el síndrome de Cushing es, hay pruebas como cortisol libre en orina o urinario, que es el más, es el que se pide, o el test de Nugent. El test de Nugent es el test de supresión de la corticotropina. ¿Te acuerdas que les mencioné el test de supresión? Es igual al test de Nugent, es lo mismo nada más, que agarramos dexametasona 1 miligramo, lo colocamos en la noche a las 11 de la noche y medimos el cortisol a las 9 o 8 de la mañana para ver. Ustedes saben que a las 8 de la mañana hay un pico, ¿no? Pero cuando yo le coloco dexametasona un día antes, ese pico se deprime, ¿no? Se deprime. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso. O el cortisol salival también se puede medir. De todos, el más frecuente, el más común, el que hacen más screening es con el cortisol libre en orina, es el más. Si el cortisol libre en orina sale aumentado, entonces quiere decir que hay un síndrome de Cushing, hay una producción en mayor cantidad de cortisol. Ahora hay que ver de dónde viene ese cortisol, o es propio de la glándula suprarrenal, o es de la hipófisis. Entonces, ¿qué le pido? La corticotropina. Dosocorticotropina ahora. Una vez que dosocorticotropina puede estar elevada o normal. Si está elevada o normal, es que el problema está en la hipófisis. De repente, hay una corticotropina dependiente. Entonces, yo lo que hago es, ya no le coloco 1 miligramo, sino le coloco 8 miligramos de dexametasona,
y si la suprime, ¿ya? A la corticotropina, no al cortisol, si suprime, es que estamos hablando de un tumor hipoficiario. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la dexametasona o bien suprime la hipófisis o bien suprime el hipotálamo. Entonces, estoy hablando ahí. Pero si a pesar de que le he puesto 8 miligramos de dexametasona y no pasó nada, sigue elevada la corticotropina, es porque es una secreción ectópica, ¿no? Eso lo mencionamos hace un momento, que hay un tumor ahí produciendo corticotropina independientemente, no le interesa si no o no, va produciendo corticotropina. ¿Qué tumores son independientes, así, productores de una forma ectópica, fuera de la hipófisis de corticotropina? Les hablaba de células pequeñas, ¿no? Llamados también coaxel, ¿no? O axel, células en avena, microcítico, son sinónimos, ¿no? Son sinónimos. Un carcinoma bronquial también, un carcinoma de timo también, un feocromocitoma, me olvidaba, y los tumores de islote pancreáticos también. Ahí están los leucemias, los linfomas, cáncer de ovario. Todo esto me puede producir un paciente con Cushing. Miren, un paciente con Cushing. Miren, cáncer de ovario. He visto una paciente con cáncer de ovario que hizo un síndrome de Cushing de forma ectópica, secreción de corticotropina de forma ectópica. Ahora, si se suprimió, quiere decir que el efecto feedback está funcionando, que la dexametasona ha inhibido a la hipófisis o ha inhibido al hipotálamo, entonces quiere decir que el problema está ahí arriba. Y para ustedes saben, el mejor examen para ver silla turca, para ver hipófisis y hipotálamo, es una resonancia magnética. Le pides una resonancia magnética y ahí ves. Si sale el tumor, ya, entonces ya le dice que es una enfermedad de Cushing, hay que hacer una operación, una transesfenoidal, ¿verdad? Transesfenoidal. Pero si no sale el tumor, pero aún sigues pensando, hay que hacer un cateterismo con hisopos radioactivos, ya más complicada la cosa. Ahora, si tengo una corticotropina baja, quiere decir que esta se está suprimiendo porque el cortisol está produciéndose en grandes cantidades, y el problema está acá. Hay un adenoma o hay una hiperplasia productor de cortisol. Adenoma, o inclusive un carcinoma suprarrenal, pero lo más común, más que carcinoma, es un adenoma hiperproductor de corticotropina, ¿ok? Hiperproductor o una hiperplasia adrenal. Listo. Entonces, en la pregunta acá, estábamos hablando de un síndrome de Cushing, vemos. Determinaciones bioquímicas hormonales con pruebas de supresión, sí, el test de Nugent, ¿ya? O también podemos pedir la cortisol libre en orina, cortisol salival. Realizar una tomografía computarizada de las glándulas adrenales, no, eso no te pide, eso es al final, ya para confirmar al inicio lo que estaba sospechando acá, al final, no, acá, cuando ya hiciste tu cortisol, salió positivo, salió elevado, hiciste tu síndrome de Cushing, luego pediste la corticotropina, salió baja, recién aquí ya sospechas, y aquí es donde ya puedes pedir una TAC, con contraste para ver glándulas suprarrenales. Pero tienes que pasar primero 2 pruebas, ¿no? Un cortisol en orina y una corticotropina luego tu TAC. Efectuar una resonancia magnética cerebral, si bien es cierto, es para ver bien la silla turca, pero primero el examen de screening, ¿qué cosa es? Estos 3. Desde supresión, cortisol salival o cortisol libre en orina. ¿Ok? Practicar un estudio isotópico de las glándulas adrenales, no, eso es al final, acá también, ¿no? Después de la resonancia, aquí. ¿No? Realizar una biopsia hepática no tiene nada que ver aquí, entonces, primero hay que ver las concentraciones de cortisol. Entonces, con determinación bioquímica hormonales con pruebas de supresión o llamado test de Nugent. Ya con 1 miligramo de dexametasona es suficiente. 7. Un muchacho de 12 años se acude al hospital con disminución del apetito, aumento de sed, micción frecuente y pérdida de peso durante las últimas 3 semanas. 12 años, ¿ah? Si es 12 años, acude al hospital con disminución del apetito, aumento de la sed, polidipsia, micción frecuente, polaquiuria podría ser, y pérdida de peso durante las últimas 3 semanas. En las últimas 24 horas aparece letárgico, los análisis muestran una natremia de 147, un potasio de 5.4, un cloro de 112 y un bicarbonato en 6, una glucosa de 536 y una urea de 54, una creatinina en 2 y un pH de 7.18. Para comenzar el tratamiento de este paciente. Entonces, este paciente, ustedes están viendo que es un paciente, ya automáticamente yo le pongo un diagnóstico de una cetoacidosis diabética. Para hacer un estado hiperglicémico hiperosmolar, que es la otra complicación de la diabetes grave, tendría que tener la glucosa en 600, ¿no? Y la osmolaridad más de 300, ¿no? Más de 360, inclusive. Entonces habría que calcular la osmolaridad y todo lo demás. Pero ya al haber un pH en 7.18, ya esto me dice que hay una acidosis. Y si hay cuerpos cetónicos en orina, es una cetoacidosis diabética. Doctor, yo he visto un caso que hay los dos, que he encontrado un trastorno
hiperosmolar más una cetosis diabética. Sí, puede haber. No es lo común, pero puede haber. También mixtos. Pero en cuanto a los exámenes y a la práctica, esto de acá es una paciente con cetosis diabética. Probablemente sea un niño con diabetes mellitus tipo 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es 12 años. Ustedes saben que la diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad aparece a los 6, 8 años. Ahí aparecen los anticuerpos a destruir las células beta de los islotes de páncreas, empiezan a destruir las células beta, se van destruyendo, y a la larga, 8, 9, 10, a los 10, 11 ya se queda sin células beta, se queda sin insulina. Entonces, como se queda sin insulina, basta que un proceso infeccioso, probablemente, por lo que me dice acá, podría tener una infección Doctor, urinaria. Sí, doctor, disculpe, no se ve, se quedó en el cuadro de sospecha clínica síndrome de Cushing. ya, a ver, vamos a volver a salir. Gracias. A ver. Ahora, igual. La pregunta. Ahora sí, chicos, ¿se ve la pregunta? Sí, igual. Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve, doctor. Ok, gracias. Entonces estaba hablando de una cetoacidosis diabética, ¿no? Un diabetes tipo 1, porque es un niño de 12 años, ya esa edad ya se descompensó. Entonces, en la cetoacidosis diabética, chicos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Esto sí es importante, chicos. Hidratar, primero. Si está deshidratado, porque pierde líquidos, porque está con poliuria constante, porque la glucosa está en 500, está haciendo una hidrosis osmótica, si se pierde grandes cantidades de orina, hay que hidratar a un paciente. Hidrátenlo bastante. Si está deshidratado, hidrátenlo primero. Si está chocado, mejoren la presión primero. Luego de eso, una vez que está hidratado, ven su sodio, y si está en hiper, hipo o normonatremia, se coloca cloruro de sodio, de acuerdo al sodio, si está. O sea, primero, corrección de la bulimia. Una vez eso, ven su sodio. El sodio está hiponatrémico, cloruro de sodio. Está hipernatrémico, cloruro de sodio al medio normal, al 0.45. ¿Ya? Al medio normal, porque lo normal es al 0.9, entonces al medio normal es 0.45. Ya. Si está con hipernatremia. Si está normonatrémico, pueden colocarles un sodio al medio normal, 0.45. ¿Ya? Pero si está hiponatrémico, cloruro de sodio. Si está deshidratado, cloruro de sodio al 0.9. Normal, el normal. ¿Ok? Una vez que están hidratados, coloquen insulina. La insulina cuando se coloca una unidad por kilogramo de peso. O sea, pesa 60 kilos, hay que darle 6 unidades. Pesa 60 kilos, 7 unidades. Es 0.1, es 0.1, 0. unidades internacionales por kilo de peso. 0.1. Ya, pesa 70 kilos, 7 unidades. Pesa 80 kilos, 8 unidades. Endovenoso, y luego le haces una infusión continua de insulina. ¿Ok? ¿Qué más? Hay que ver acá. El potasio, chicos, el potasio es importantísimo. Recuerden ustedes cuando lee de nefro, cuando coloco insulina, se mete glucosa, pero a la vez que se mete glucosa, también se mete potasio. Y si se mete potasio a la célula, genera una hipocalemia leve, puede generar, o puede generar una hipocalemia severa, puede haber un trastorno, puede haber un paro cardíaco en sístole. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo está el potasio. Importantísimo, ¿ok? Entonces, ¿cuál de los siguientes es la medida más adecuada para comenzar el tratamiento de este paciente? Primero, hidratación. ¿Todos dicen hidratación? Sí, ya, todas. Con salino hipotónico, con salino isotónico, con salino isotónico, con salino hipotónico, con salino hipotónico. Ah, bien. ¿Cómo está el sodio?
Chicos, ya se fue la señal. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, ¿Está la diapositiva? ¿Ven la diapositiva? sí se ve, doctor. Sí, también. Ya. Se fue la señal. Ahora sí. Entonces, hidratar, insulina y electrolitos depende. Recuerden que el potasio es importante ver cómo está el potasio, porque cuando yo inicio insulina, voy a meter glucosa y a la par se va a meter el potasio. Y si el potasio se mete bastante, va a generar una hipocalemia severa, me puede generar una arritmia cardíaca, me puede dar un paro en sístole. Una hipocalemia puede dar un paro en sístole. Entonces, mucho cuidado. Entonces, ¿qué primero hay que hacer? Es hidratar. Entonces, todas las alternativas de acá, hidratar, todas son. Recuerden que un paciente con cetoacidosis diabética o con un estado hiperglicémico, hiperosmolar, se deshidratan, están secos, hay que hidratarlos, ya estamos hidratándolo. Siempre un paciente que llega deshidratado, hidrátenlo con cloruro de sodio al medio normal. No, perdón, mucho, con isotónico. O sea, con cloruro de sodio 0.9%. Hidrátenlo. Doctor, pero el sodio está bajo. Al inicio primero es hidratarlo, mejorar la presión. Una vez que compensa la presión y esté hidratadito, ya te preocupas cómo está el sodio y empiezas a hidratarlo después ya con solución hipertónica, hipotónica o isotónica. Entonces, hidratación. Todos están hidratados. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Le colocamos una solución isotónica, hipertónica, hipotónica. Si el sodio está en 147, ¿está normal? Está normal, ¿verdad? Está alto, está elevado. Elevado. ¿Cuánto elevado está? Está ¿Lo elevado. normal cuánto es? Ha pasado a 145. 140 más menos 5, ¿verdad? Así es. Ya, 140 más menos 5. Ya, listo. Entonces, en este caso está hipertónico. Si está hipertónico, que tengo que darle una solución salina hipotónica. ¿Ya? Le doy una solución salina hipotónica. ¿Qué más? ¿Hay que darle insulina? Sí, hay que dar insulina, porque tenemos que evitar la formación de cuerpos cetónicos. Hay una infusión de insulina endovenosa. ¿Qué más? ¿Le damos bicarbonato o no le damos bicarbonato? Tiene un bicarbonato de 6, un pH de 7.18. Miren chicos, si yo voy pegado a la norma, la norma dice infusión de bicarbonato siempre y cuando el pH esté en 6.9. Así, así te lo dicen, 6.9. Así que el bicarbonato esté en 1, tú tienes que dar cuando el pH esté en 6.9. Entonces, en este caso, yo no daría bicarbonato, pero en las respuestas creo que sí ponen bicarbonato. ¿O sea? Ponen bicarbonato. Entonces, como les digo, en un paciente con cetoacidosis diabética, chicos, ustedes lo primero que tienen que hacer es hidratar con cloruro de sodio. Primero hidratar. Una vez que está hidratado, luego pasan recién a la solución que corresponde, de acuerdo al sodio. Pero primero hidraten. Entonces, ¿con qué hidrato? Con cloruro de sodio isotónico. Entonces, primero es hidratación con suero salino isotónico. ¿Ya? Luego de eso, recién ya está hidratadito, ya empieza a corregir el sodio con una solución, porque hay que continuar con la hidratación, pero ya sea hipotónica, hipertónica, de acuerdo al sodio. ¿Hay que dar insulina? Sí hay que dar insulina. Pero vuelvo a repetir, en esta pregunta yo discrepo, ustedes revisen si desean, que el bicarbonato se debe colocar cuando el pH esté en 6.9 a menos, ¿ok? A 6.9 a menos. Entonces, en este caso, yo no daría bicarbonato. Criterio de diagnóstico de diabetes no lo vamos a revisar acá porque esto ya es de ley, ustedes deben saber esto, como Padre Nuestro, los criterios de diagnóstico de diabetes. Pero sí lo que recuerdo solamente a un recordar es que la cetoacidosis se forma por déficit absoluto de insulina. Como no hay insulina, el cuerpo necesita energía, necesita formar glucosa, y para formar glucosa empieza a utilizar otros componentes, ¿no? Para formar energía, perdón, otros componentes. Porque la glucosa es la que genera energía, ¿verdad? Lo que genera ATP, ¿no? Pero si como no hay glucosa, entonces agarra el cuerpo, agarra el hígado, agarra la grasita, agarra proteínas y hace gluconeogénesis y forma energía, pero a expensas de otros componentes como los ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres que vienen de tu tejido adiposo, de tus rollitos, se transforman después en energía, pero forman desechos, que son los cuerpos cetónicos. Ya forman desechos. Y estos cuerpos cetónicos son los que generan la acidez, generan una acidosis metabólica, anión GAP elevado, pregunta, ¿eh? Anión GAP elevado. Ese es lo que genera la cetoacidosis diabética. Listo, entonces hidratación con salino isotónico, perfusión de insulina y bicarbonato. Yo vuelvo a repetir acá, no le colocaría bicarbonato si soy pegado a la guía. Doctor, una consulta. Sí, dime. Bueno, quería saber
Lo que pasa es de que en algunas literaturas también dice que también se le debe agregar un poco de glucosa, porque en este caso la glucosa también se va perdiendo. ¿Eso es cierto, doctor? A pesar de que hay una glucosa súper elevada. Buena pregunta, muy buena pregunta. Ya, si me dan un tiempito, aunque tengo la pichanga a las 8:30, vamos a, a explicar esa pregunta. Mira, chicos, y tengan, de repente algún día son internistas, son intensivistas, son emergencistas, algún día con fe, o de repente son internos, y por ahí les va esta pregunta. Miren, ¿qué pasa? La glucosa, la energía, el músculo necesita energía para poder trabajar, necesita formación de ATPs, y la glucosa es un sustrato para formación de energía. Pero no entra la glucosa en la sangre porque no hay insulina, porque hay un déficit absoluto de insulina. Y como no entra insulina, no hay insulina, no entra la glucosa. Entonces el cuerpo empieza a formar de otra forma energía con los ácidos grasos libres. Pero estos ácidos grasos libres lo que hacen es formación de energía, pero a la vez forman cetonas, cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos generan acidez y te generan una acidosis metabólica anión capa elevado. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hidratar porque mencioné que hay una deshidratación porque hay una diuresis osmótica, se deshidrata el paciente completamente y hay que hidratarlo. Primero la hidratación con suero normal, cloruro de sodio. Luego empezamos a utilizar insulina. La insulina es endovenosa, sí o sí, la cristalina, pero tú mientras vas usando insulina, ya vas abriendo, esta insulina recuerden que es la llave de las puertas, empieza a abrir puertas para que la glucosa empiece a entrar. Empieza a entrar la glucosa al músculo, empieza a entrar la glucosa al tejido adiposo, al hígado, empieza a entrar, ya la glucosa empieza a trabajar, porque ya le has dado la puerta, la llave, que es la insulina. Hasta ahí estamos bien. Pero entonces, como empieza a entrar la glucosa empieza a bajar. Entonces, esa glucosa que tienes, por ejemplo, en este muchacho de 536, empieza a bajar. 300, 400, 300, 200. Y si lo has manejado bien, a las 8 comenzaste, a las 4 de la tarde ya estás normalizando la glucosa. Pero este cuadro de cetosis diabética ha sido generado días atrás. Entonces, has activado estas cascadas de formación de cetonas ya días atrás. Y esto ya se perpetúa, continúa. Entonces, tú tienes que decirle al cuerpo, ¿sabes qué, cuerpo? Ya tengo insulina, ya no formes más cetonas, por favor. Ya tengo insulina, ya tengo glucosa. Entonces, tienes que darle ese chip, esa idea al cuerpo para que el cuerpo deje de producir cetonas. Entonces, tienes que seguir con la insulina y tienes que seguir con la glucosa. Entonces, lo que hacemos ahí es cuando ya la glucosa llega de acuerdo a la patología, si es una cetocisis diabética o un estado hiperosmolar, cuando llega a 300 o cuando llega, unos dicen a 250, cuando llega a esos rangos, ¿qué hago? Sigo la insulina y a la par sigo la destroza. Hay cambio en ese momento ya, cuando la glucosa ya ha bajado a 250, en margen de rango de 250, inicio destroza endovenosa. Que sí, doctor, sí, le voy dando destroza endovenosa. ¿Para qué? Porque ya no hay destroza en sangre, ya me la acabé con la insulina, pero tengo que seguir insistiendo en esa vía para decirle al cuerpo que ya tengo insulina y tengo glucosa que están entrando al cuerpo y ya no siga produciendo por otra vía las cetonas. ¿Me entiendes? Que ya no produzcan más cetonas. Entonces, ¿cómo decirle al cuerpo que no produzca más cetonas? Diciéndole que todavía tengo insulina acá y sigo trabajando con glucosa. Porque si tú no le das glucosa en ese momento, la insulina va a hacer que siga bajando tu glucosa y te vas a pasar a una hipoglicemia y te vas a complicar. Doctor, entonces yo no le pongo insulina tampoco. Si no le pones insulina, no hay glucosa, el cuerpo sigue pensando que no entra la glucosa y va a seguir haciendo la vía de la formación de cetonas. Entonces, para cortar la formación de cetonas, tengo que decirle al cuerpo que tengo insulina y tengo glucosa, hasta que las cetonas desaparezcan del cuerpo. ¿Y cómo sé que ya desapareció del cuerpo? ¿Cómo sé que ya se paró esa vía metabólica? Cuando el pH cambia, cuando el pH se normaliza, cuando el metabonato sube a más de 18, quiere decir que ahí ya estoy curando a mi paciente. ¿Ok? Entonces, por eso, a ciertos momentos iniciamos destrozo. A veces suele pasar, como ya lo suele pasar en algunos pacientes, algunos colegas, como a veces ven que la glucosa se normaliza, ya no quieren, le cortan la insulina, le cortan nada, se normalizó ya, le cortan la insulina, pero el paciente sigue, como no le cortan la insulina, de repente lo dejan en NPO, no hay glucosa que entre a los cuerpos, a los músculos otra vez, no hay nada, otra vez se perpetúa la formación de cetonas, ¿ok? De esa forma. Por eso que puede haber inclusive una cetoacidosis diabética en ayunas, ¿ya? Una cetosis diabética en ayunas. Hay un casito bien peculiar, pero ya no me queda un tiempo para explicarlo, pero interesante. Entonces, denle glucosa, no sigan dándole para cortar esa vía.
8. La metformina es un fármaco muy útil en el tratamiento de la diabetes mellitus. Si usted lo utiliza, debe conocer cuál de las siguientes afirmaciones no es correcto. Ok, recuerde que la metformina es una biguanida, es el más de todos, es la vedette de todos los antidiabéticos orales, porque es más barato, tiene varios mecanismos de acción, baja de peso, entonces es bacán, la metformina es bacán, disminuye la resistencia a la insulina, entonces dice, se indica especialmente en los diabéticos tipo 2 obesos, claro, le dije que baja de peso. ¿Puede producir molestias gastrointestinales? Sí. Lo más frecuente de la metformina es que te genere gases, dispepsia, reflujo. ¿El riesgo de hipoglucemias secundarias es excepcional? Sí. Si bien es cierto, las hipoglicemias se pueden dar por metformina, pero es raro, bien raro, ¿ok? Bien raro, ¿ya? ¿Quién te genera más hipoglicemias? La glibenclamida, ¿no? La glibenclamida es la que genera más hipoglicemias que la metformina. ¿Por qué? Porque por el mecanismo de acción, pues. Porque la metformina lo que hace simplemente es disminuir la resistencia a la insulina, que lo que hace es inhibir la formación de glucosa por la glucogenólisis o por la gluconeogénesis. Eso es lo que hace sobre todo principalmente la metformina y algunas cositas más, ¿no? Pero en cambio la glibenclamida lo que hace es secretar directamente insulina. Y si secretas directamente insulina, la insulina te hace hipoglicemia, pues. ¿Ok? Listo. Entonces es excepcional. ¿La acidosis láctica es excepcional? Sí. Hay personas que sí pueden hacer acidosis láctica, hay personas que hacen calambres, entonces por ese lado, con la metformina, es excepcional, no es común, pero sí hay personas. Por eso, inclusive, como datito, pacientes diabéticos de larga data que están consumiendo metformina y van a entrar a una operación grande, una operación mayor, se sugiere que se suspenda la metformina 3 a 5 hasta 7 días antes por la formación de acidosis láctica, ¿ok? Por ese mismo motivo, los pacientes que están hospitalizados, están con una neumonía, con una ITU, ustedes ven que a veces le dejamos metformina. No le dejamos metformina. ¿Qué le hacemos? Insulina a escala móvil, nada más. ¿Y por qué no metformina? Porque te puede producir ya, porque está con su sepsis, ya por sí está haciendo una acidosis láctica, y le vas a colocar metformina, puedes producir más acidosis láctica, ¿ok? ¿Se puede utilizar en pacientes con hepatopatías activas? No, pues no seas abusivo. Si tú sabes que uno de los principales mecanismos de la metformina es en el hígado, un paciente que está fallando su hígado, le vas a dar, lo vas a fregar. Entonces, recuerden, chicos, en la disminución de producción hepática de glucosa, si les dije, mejoría probablemente indirecta en la captación de glucosa, disminuyen la resistencia a la insulina, hacen bajar de peso, ¿ya? En la diabetes tipo 2, se puede asociar con cualquier fármaco, es lo bueno de la metformina. Y contraindicaciones en falla renal crónica, depuración menos de 60 no va. Por eso que ustedes háganle siempre su depuración de creatinina al paciente diabético. Menos de 60 no va. Fallas cardíacas grado 3, grado 4 tampoco va, por la acidosis láctica. El alcoholismo tampoco. Hepatopatías graves, fallas hepáticas, no va. ¿Ya? No va. Y como le dije, los efectos secundarios son más frecuentes los digestivos. Contraindicaciones ya está, falla renal, menos de 60, falla cardíaca, acidosis metabólica, acidosis hepática, lactancia, precauciones en viejitos, precauciones con pacientes con infarto o con alcohol. Ya, y suspender temporalmente, como les dije, en cirugías mayores, ¿ya? En cirugías mayores. Listo. 9. ¿Qué consejo parece menos adecuado para un hombre de 20 años con colesterol total de 320, elevado, y triglicéridos en 110, también elevado, ¿no? Bueno, más elevado, triglicéridos es el colesterol, ¿no? El colesterol está, porque triglicéridos es hasta 150, perdón. Triglicéridos 150, colesterol sí está elevado, total es hasta 200, está en 320. Entonces, ¿qué le dirías? A ver, ¿cuál es el menos adecuado? En el futuro su riesgo cardiovascular va a ser elevado y debe evitar por todos los medios el hábito tabáquico, ¿sí? Dice, señor, usted probablemente si sigue así va a tener su infarto o va a tener su stroke. Hay que decirle eso, está bien. Sus padres y hermanos deben estudiarse porque el perfil lipídico pues pueden tener alguna forma de hipercolesterolemia familiar. Sí, efectivamente, señor, si usted tiene 320 miligramos de colesterol y si aún así lo veo inclusive delgado, yo le diría, estudia también tu familia porque puede haber una hipercolesterolemia familiar, ¿no? Sobre todo esos pacientes que son delgaditos, no son obesos, o tienen un sobrepeso ligero y tienen colesteroles elevados, muy elevados, sobre todo a veces más de 1000, ya hay hipercolesterolemia familiar. La C, su problema no es relevante por ahora y no modificar sustancialmente sus hábitos, excepto del tabaco, si es que fuma, volviendo a revisiones anuales a partir de los 35 años de edad. No, 20 años ya con colesterol elevado, no, entonces
Eso está mal, ¿no? No es relevante. Si es relevante, 20 años, si sigue así, a los 40 años ya no está con nosotros. La D, debe procurar limitar el consumo de grasa de origen animal y mantener durante toda su vida un grado de ejercicio físico moderado. Claro que sí, es lo ideal para todos en general. Todos debemos hacer ejercicio. Por eso ahorita me voy a la pichanga. Deberá tomar un fármaco hipolipemiante en el plazo de 6 meses. Si con las recomendaciones dietéticas su colesterol LDL no baja por debajo de los límites recomendables para su situación de riesgo laboral. Claro, hay que tomar un fármaco hipolipemiante, ¿no? En este caso, si es colesterol, hay que tomar una estatina. Si fuera al revés, si fuera triglicéridos, hay que tomar un gemfibrosilo, ¿no? Recuerden el síndrome metabólico, lo pasamos rápido nomás ya. Entonces, el peor consejo es ese, ¿no? No es relevante. Si es relevante, 20 años con dislipidemia, no va, no hay algo más ahí. En un paciente con hiperlipemia, la asociación de lovastatina y gemfibrosilo presenta un elevado riesgo de, esto sí me acuerdo completamente, porque yo hice esa iatrogenia en mi serum. Les cuento para que se acuerden, pues, ¿ya? Les cuento para que se acuerden. A un señor que vino allá en la sierra, en Cangallo, pues hay un plato típico, no me acuerdo ahorita cómo se llama, mondongo, que es como la patasca, o sea, similar, ¿no? Le utilizan la tripita, la pancita de la vaca, la tripita de la vaca, hasta la cabeza creo que le ponen, no sé, y es bien grasoso, ¿no? Entonces, ellos cursan con bastantes dislipidemias. Es un caldo prácticamente de grasa. Es bien rico, sí, pero es bien grasoso, la verdad. Entonces, vino un señor, me acuerdo, con dislipidemia marcada, colesterol por las nubes, gemfibrosilo por las nubes, pero también me acuerdo que vino, ese examen se lo hizo en el hospital del Cangallo, del mismo lugar donde yo estaba, pero sin el ayunas característico que corresponde, ¿no? Sin los cuidados que debería hacerse cuando se va a hacer un perfil lipídico. La cosa es que vino con los dos elevados, entonces yo, muy entusiasta, agarré y le dije, bueno, si tienes colesterol elevado, te doy tu atorvastatina, y si tienes tú triglicéridos elevados, te doy tu gemfibrosilo. Le di los dos, el gemfibrosilo cada 12 horas, la atorvastatina cada 24 horas, le di de 40, me acuerdo, o de 80, no me acuerdo, porque estaba bien elevado. Y a los pocos días el señor viene chaqueta, con dolor muscular, prácticamente arrastrándose viene a mi posta. Doctor, no sé qué tengo, no puedo caminar, me duele todo, quería descanso médico. Pensé que se hacía, pero le tocaba el músculo y le dolía. La verdad que no sé cómo se me prendió el foquito, y me acordé y dije, pucha, sí, y le tuve que suspender todo. ¡Fua! Ya, porque lo que estaba haciendo era una rhabdomiolisis. Entonces, la unión, por favor, no hagan eso, ¿eh? No vuelvan a hacer estatinas con gemfibrosilo, con fibratos, hay alto riesgo de rhabdomiolisis. La lovastatina, gemfibrosilo, cicloporina, niacina, hay radiomielisis. La radiomielisis es un dolor muscular, una miopatía bien grave, fuerte, inclusive con debilidad muscular cursan. Ya, chicos, así que recuerden que las estatinas para el colesterol y fibratos para las triglicérides, ¿ok? El mejor, la simvastatina, ¿no? El más. Aparte de eso, hay prevención cardiovascular, aparte porque tiene sus efectos pleotrópicos, ¿no? Estabiliza las placas ateromas. Listo, ya terminamos con esta pregunta. ¿Qué situación de entre las siguientes no produce hipercalcemia? Bien, el mieloma múltiple, ¿se acuerdan ustedes? En hemato era un tumor de células beta, productor de anticuerpos, y que le gustaba localizarse en los huesos, ¿no? Te dejaba la imagen en cepillo, en sacabocado, ¿no? En cepillo, en el cráneo, por ejemplo. Entonces, como le gusta depositarse en huesos, hace hipercalcemias. ¿Qué más? La metástasis ósea de tumores sólidos, lógico, si hay una metástasis óseas de tumores sólidos como la próstata, por ejemplo, un tumor sólido va a hacer que genere más calcio a la sangre. Hiperparatiroidismo, ustedes ya saben que el hiperparatiroidismo es jala calcio, así que hipercalcemia. Tratamiento con diuréticos de asa y carcinoma epidermoide del esófago. ¿Cuál sería acá? Recuerden que el tratamiento de diuréticos de asa, la furosemida, lo que bloquea es el canal 2-sodio potasio cloro. Entonces no se va a absorber sodio, no se va a absorber potasio, no se va a absorber cloro, porque todo se está bloqueando, ¿no? Sobre todo sodio-potasio, mejor dicho, no se va a absorber 2-sodio-potasio. Entonces va a haber una hiponatremia, va a haber una hipocalemia en los pacientes con diuréticos, con furosemida. ¿Estamos? Pero por lógica también, por diuresis aumentada, va a haber hipocalcemia. ¿Ok? Va a haber hipocalcemia. No va a haber hipercalcemia. En cambio, al revés, los diuréticos tiacídicos sí generan una hipercalcemia, como la hidroclorotiazida. Por eso en los pacientes
con cálculos está contraindicado los diuréticos tiacídicos, ¿no? Los pacientes que tienen litiasis renal, no diuréticos tiacídicos. Ya. ¿Qué más? Litio, por ejemplo, ¿no? Fármaco, neoplasias, carcinoma broncogénico, otra vez, carcinoma de mama, linfomas y otros carcinomas, por ejemplo, en este caso, el carcinoma de epidermoide de esófago, pueden generar hipercalcemia. Pero una furosemida genera hipopotasemia, hiponatremia, hipocalcemia, no genera hipercalcemia. ¿Ok? Listo. Listo, chicos, hasta aquí queda la práctica del día de hoy. Ya, hasta aquí queda la práctica del día de hoy. Nos vemos la próxima. Nos vemos mañana en el examen. Chicos, ¿qué les sugiero para que lean? Revisen criterios de diagnóstico de diabetes, criterios de diagnóstico de prediabetes, revisen los criterios de diagnóstico de prediabetes. Revisen también, ¿qué más? Perfil tiroideo, ¿no? Perfil tiroideo, ya, revisen perfil tiroideo, ¿qué más? ¿Qué más les puedo preguntar? A ver, ¿qué más? O sea, revisen las hormonas tiroideas, cuál es más activa, cuáles más se producen más, ¿qué más les puedo decir? Los síndromes, ¿ya? Tiroides, revisen tiroides, la de Riel, tiroides de Kirbaín, cuándo ocurre, ¿ya? En nefro, chicos, en nefro yo les hablé de criterio de diálisis de emergencia, les hablé de hipercalemias, cuándo ocurre hipercalemias, cómo ocurre, revisen eso, chicos. Listo, chicos, un gusto, nos vemos, hasta otra oportunidad. Hasta luego, chicos. Doctor, una consulta. Sí, dime, Doctor. dime. Doctor, ¿va a haber clase mañana en la tarde? En T2, no, porque ya la estamos haciendo. En 12º ciclo, probablemente sí con el doctor Osvaldo, tendrían que conversarlo con él. ¿Ya? Pero la clase mía, la clase del T2, sobre todo de T2 y T1, ya se está haciendo ahorita para que no tengan clases de viernes en la tarde. Pero los de 12º ciclo, 12º ciclo, sí, probablemente, conversen con el doctor Osvaldo. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Doctor, disculpe, mañana, ¿quién nos va a cuidar en el examen? En realidad no nos han llamado, pero no me han dicho nada, Diego, pero probablemente vaya un rato, yo a cuidar. Pero van a No, estar... lo que Sí, pasa, dime, doctor, dime. es que en la clase pasada, bueno, el examen pasado que dimos, en mi turno, en sí, en mi salón, o sea, nos repartían las hojas ópticas, todo, pero no hubo tiempo así, o sea, como que nos repartieron las hojas, nos dijeron llénelas, pero no hubo como que tiempo para que terminemos de llenarlo. O sea, de frente también se inició el examen sin terminar de llenar el papelito. Ah, ya. Ya, bueno, no las voy a mencionarlo eso, voy a mencionarle a Iván, pero sí, vamos a estar ahí de repente. Ya, doctor, gracias. Ya, vamos a estar ahí. Ya, ya chicos, listo, nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, Y doctor. disculpen los problemas de conexión de red. Ya la próxima la hago presencial. Nos vemos chicos, cuídense. Bye bye. Hasta luego, doctor. Sí.